Bonita y amorosa noche para todos. ¿Cómo se encuentran? Permítanme. Es muy interesante cada vez que voy a empezar a mover la energía y a empezar a armonizar. Mi garganta empieza a ponerse un poquito rígida. Así que bueno, ordenamos que todo el amor, la protección esté en este momento y que todas las densidades que se atrevan a querer acercarse se transmutan al amor de inmediato. Orden divina, orden sagrada. Y proseguimos. Bueno, bienvenidos a mi canal de Paola Andrea On, terapeuta holística, angelical y cósmica, activadora de energías divinas y estelares. Y bueno, en este canal les comparto información y vivencias que he tenido en personales y también pues de mis consultantes, de experiencias que hemos tenido maravillosas, del despertar de nuestras memorias, ¿sí? Ese despertar y esa conexión con nuestra alma, con nuestro espíritu, reconociendo todo lo que somos y recordando parte de nuestra historia, ¿sí? De todas las encarnaciones y de dónde venimos y toda esta parte que creo que nos apasiona a muchos. Y desde esas experiencias, esos procesos que he vivido, pues en este canal les comparto. Para quienes aún no me conocen, no me siguen, y bueno, todo este cuento, ¿sí? Es importante que le den seguir a esta página para que puedan ustedes más adelante volverme a encontrar, porque ya ha sucedido que se les olvida seguirme y después con el tiempo vuelven otra vez a verme y ay, pa, por fin te me perdiste del mapa. Entonces, bueno, ahí les recuerdo para que le den seguir, ¿sí? A la pantalla y siguen ahí el canal. ¿Listo? Y bueno, por aquí también, por esta otra parte de esta otra red que no se puede nombrar aquí. También bienvenidos. A ver, escríbanme en quiénes están por aquí. Hoy quiero mover un poquito la energía. Vamos a hacer una meditación
Vamos a mover el campo cuántico, vamos a activar un poquito más nuestros códigos, vamos a activar código, vamos a ver, la verdad, cada vez que realizo live, es como sorpresa, ¿sí? Aún para mí, porque simplemente mi yo superior me dice, hoy haz live y vamos a mover la energía, ¿sí? Y desde ayer me tiene así, debo de hacer live, y bueno, ya hoy saqué el espacio para poder estar con ustedes y para los que quieran unirse, para los que quieran pues ser parte de este movimiento de energía que vamos a hacer, pues bienvenidos. Así que bueno, bienvenida María Elena, qué rico que estés por aquí. Jorge, Eduardo, bienvenido. Alexander, Juan Carlos, súper, qué bueno que estén por aquí. Tatiana, Sandra, Abejita, bienvenida. Qué rico tenerte por aquí también. Y bueno, por este canal, saluditos y por TikTok también. Y bueno, vamos a compartir un poquito de quién soy yo, porque por ahí me preguntan de qué se trata, lo que hablo. Y bueno, en este canal, como les decía, pues les comparto procesos, herramientas, historias de lo que he vivido en mi despertar, ¿sí? En este despertar que estamos viviendo en la humanidad y que para unos es semejante, para otros es muy diferente los procesos, y vamos ahí de la mano, ¿sí? Como les he colocado en estos días que tuve una meditación y recibía mucho esa información, no todos en el camino, ¿sí? Hacen parte de tu historia, ¿sí? O sea, no todos te van a copiar, no todos están viviendo los mismos procesos del despertar, ¿sí? No todos están alineándose a ciertas vibraciones. Cada proceso es muy individual, aunque algunos, ¿sí? Podemos como unificarnos y entender esa colectividad en la que también muchos estamos de la mano, ¿ya? En este caminar del despertar vas a encontrarte con personas que literal te van a decir, no entiendo ni pío de lo que usted habla, ¿sí? No entiendo nada de vibración, nada de frecuencia, nada de energía, nada de astral, nada de naves, no entiendo nada de eso, ni de ángeles, ni de nada, ¿sí? Ok, están en otra frecuencia, en otra vibración, y no por eso son enemigos, ¿sí? Simplemente, pues, si pasan por tu camino, es porque algo también traen, pero no es el momento. Cuando hay esas conexiones, y se lo digo porque me ha pasado muchas veces, personas que literal me dicen, Pau, no entiendo nada, yo mejor sigo con mi vida normal, ¿sí? Porque así lo deciden. Cuando empiezan a ver tanta energía, empiezan a ver tanta información, empiezan a sentirse,
¿sí? Empiezan a sentir sus dones, empiezan a sentir sus vibraciones, empiezan a sentir sus frecuencias, entran como en temor y es normal, ¿sí? Pero ese miedo te hace activar dos caminos. Uno que es continuo, ¿sí? Avanzando, aunque me dé sustico, ¿sí? Pero voy a seguir porque tengo que pasar, tengo que elevarme, tengo que trabajar en lo mío. Y otras personas deciden parar y continuar otro camino donde su proceso tal vez va a ser más lento, ¿sí? ¿Sí? Entonces, déjame mirar una cosa aquí. Ok. Entonces, cada persona, cada personaje que llega a tu vida, pues llega con una razón de mirar un poquito lo que tú estás viviendo y tal vez como conectar con parte de tu historia y tal vez continuar de la mano contigo o simplemente eligen seguir otro camino. Pero cada uno tiene su proceso. Cada uno tiene su proceso. Ninguno es más, ninguno es menos. ¿Sí? Ninguno es más, ninguno es menos. Tiene cada uno su proceso y se respeta, ¿sí? La situación está en cuando no te respetan, ¿sí? O no respetas la evolución del otro, ¿sí? Porque también están esos maestros en el camino, en los que tú les estás compartiendo alguna situación que estás viviendo de tu despertar y te llaman loco y se burlan de ti y bueno, ¿sí? Mucho de eso pasa y por eso muchos se echan de para atrás. Por eso muchos prefieren silenciarse a continuar trabajando y despertando en esto que están como moviendo de su ser, ¿sí? Y se los digo porque me llegan muchos consultantes y me dicen, Pau, es que yo la verdad necesito hablar con alguien de un proceso que estoy viviendo porque no lo entiendo, porque no sé por qué veo naves, porque no sé por qué tengo sueños de esta manera, porque no sé por qué veo una persona y, puedo ver su energía y puedo ver, digamos, lo que trae esa persona. Y son esos dones que todos traemos, pero que se van desarrollando, ¿sí? A través del tiempo, o en unos más que en otros, ¿sí? Pero muchas veces estamos rodeados de personas, familia, amigos, que no comprenden, ¿sí? Lo que estamos viviendo. Pero sí sé que en el camino empiezan a llegar quienes sí van a entender tus procesos. Así que no te afanes por eso. Este canal precisamente es para compartir un poco sobre estos temas, ¿sí?
esto que nos sucede a muchos. Y por eso les comparto mis experiencias, les comparto mis procesos y los procesos de personas que he conocido en el camino, que han vivido también estos procesos de ascensión, de conexión con su espíritu, con su ser divino, estelar, ¿sí? Porque en este camino vamos despertando muchas memorias de lo que somos nosotros. Cuando nacimos, digamos, si éramos niños, pues a muchos, no sé a ti, pero a mí, ¿sí? Me vendieron una, como una realidad de una vida normal, o sea, sin una vida donde no era nada que te hablaran de encarnaciones, no te hablaban de naves, no te hablaban ni siquiera de los dones, ¿sí? Era muy poco lo que uno podía escuchar. Déjame mirar, que por acá me están preguntando algo. Ok, era muy poco lo que íbamos escuchando, ¿no? De la familia, de quienes nos rodeaban, que tuviera que ver con toda esta parte del cambio de la vibración, de la frecuencia, ¿sí? Era otro nivel de conciencia que con el tiempo se fue despertando y desarrollando más en cada uno de nosotros. Para mí, dentro de lo que yo he vivido, ¿sí? La ascensión o esa conexión o despertar espiritual no la estamos viviendo desde una época para acá. La vivimos desde que nacemos, ¿sí? Desde que nacemos empezamos en un proceso de ir recalibrando la energía y las frecuencias que se van despertando en nosotros. Y que paulatinamente, dependiendo de las misiones que traemos, dependiendo de lo que cada uno de nosotros, digamos, sabíamos que íbamos a vivir aquí cuando naciéramos, se van desarrollando esas frecuencias, esas memorias, ¿sí? Se van moviendo la energía, generando un cambio en nosotros vibracional que genera un despertar de nuestras memorias. Y entonces vamos como desarrollando un poquito más los dones, unos un poquito más que otros, vamos recordando, ¿sí? Vamos percibiendo que hay algo más allá de lo que nos vendieron cuando éramos niños, ¿sí? Como que todo era nace, crece, estudie, trabaje, tenga hijos, tenga esposo, tenga, o sea, como la parte humana, ¿sí? Muy como, como lineal, ¿sí? Pero con el tiempo nosotros fuimos empezando a percibir que habían cosas diferentes, que había energía diferente, que habían cambios en nosotros, que veíamos y sentíamos todo de una manera muy diferente tal vez a lo que otras personas que nos rodeaban
pues lo percibían, ¿sí? O sea, no percibían esa misma frecuencia y vibración que nosotros tal vez sí lo hacíamos. Porque ¿cuántos de nosotros, pues los que están aquí es porque les interesa el tema, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros nos sentíamos desde muy pequeñitos como si hubiera algo diferente, como si necesitáramos estar en otro lugar, como que nos preguntábamos, me siento fuera del lugar, o sea, yo porque estoy aquí, no entiendo, ¿sí? ¿Cuántos se sintieron así como con una melancolía de, de sentir que había algo que faltaba? ¿Te pasaba, Alexander? Claro. Sí, María Elena. Así es. Y muchos nos sentíamos como que, uy, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué siento esta nostalgia? Porque miraba al cielo, por ejemplo, en mi caso, yo miraba al cielo y yo decía, wow, o sea, hay algo allá en las estrellas, ¿sí? Y no lo decía literal así, pero era como una sensación de que allá en el cielo, allá en las estrellas, había algo donde yo llegué a estar, ¿sí? Y era una sensación de querer estar arriba, allá arriba en las estrellas. ¿Te pasaba? Claro, Carmen, así es, nos pasaba, ¿sí? Que miren, yo a veces era como para mí relajarme, era poderme acostar a mirar el cielo y a mirar las estrellas y a hablar con las estrellas. Recuerdo que eso era para mí como, como algo que me llenaba el alma, que me llenaba el espíritu, que me hacía sentir en paz, tranquila, ¿sí? Al punto que ahí era donde yo empezaba a ver las naves y para mí era como normal, ¿sí? O sea, ver así que pasaban navecitas pequeñitas por allá, lejos, lejos, lejos. Veía así como pasaban las navecitas. Y para mí era, ay, una navecita. Y les estoy hablando de un tiempo donde yo no escuchaba, pues por lo menos en mi casa, no se escuchaba hablar de naves, no se escuchaba hablar de avistamientos y todo eso que ahorita eso es, ¿sí? A cada ratico entras a alguna red social y están hablando de alguna nave que vieron, de alguna cosa rara en el cielo, ¿sí? Pues en mi época no, en mi tiempo no. Entonces, y estoy hablando que era entre finales de los años 70 e inicios de los años 80, ¿sí? Donde yo no escuchaba absolutamente nada de eso y para mí era como común, como normal, ¿sí? Para mí ver esas naves pasando tan común que ni siquiera se me pasaba por la cabeza decirle a mi mamá o a mi papá o a mis hermanas, a mi hermanita, pues nada, nada. Yo nunca ellas llegaron a escucharme decir, mira esa navecita, siendo niña. Ya me vinieron a escuchar con toda esta información que sé que para ellos fue como que, ay, ¿qué es eso? ¿Por qué Paola está hablando de eso? ¿Sí? Y porque ahorita está expresando todo lo que vive, ¿sí? Porque llegó un tiempo en el que ya definitivamente yo ya no podía seguir como ocultando algo que era una realidad para mí, que lo veía, que las filmaba,
¿sí? Que tenía sueños, que tenía astrales, que recibía información. Entonces, hay cosas que tú ya no puedes ocultar, ¿sí? Hay cosas que tú ya no puedes ocultar porque sale a flor de piel, ¿sí? Sale a flor de piel. Entonces, en esa época de mi niñez, ¿sí? Para mí era muy claro que había vida más allá de la que se hablaba que era solamente la gente de aquí de la tierra. A mí me hablaban de que solamente la vida era aquí en la tierra, pero yo sentía como que, como un vacío. O sea, yo sentía un vacío extraño, ¿sí? Como que lo que me estaban diciendo como que no tenía como una razón, ¿sí? Porque para mí desde niña sabía dentro de mi ser que existían más seres, que existían seres en las estrellas, por allá en los planetas, que había vida más allá del cielo. Así pues, siendo niña, yo así lo expresaba, ¿sí? Para mí había algo más allá que no lo, o sea, que no lo expresaban aquí, ¿sí? Entonces, por eso les digo que no todos van a entender tu proceso, porque no todos los niños tenían esa capacidad de ver, ¿sí? Energías, de sentir energías, de ver naves, ni siquiera de tener esa conexión tan clara y tan natural, porque ninguno de los niños con los que yo estaba eh, ninguno de esos niños me hablaba del tema. Ningún niño me hablaba de ningún tema de naves, de ningún tema, nada. Pero habían cosas, por ejemplo, en la televisión, que nos iban mostrando y que de verdad yo me quedaba como más, o sea, como más conectada, más pensando en que realmente había algo más allá de la vida humana, ¿sí? Por ejemplo, caricaturas, ¿no? Que nos mostraban, había uno que se llamaba, no sé cómo se nombra, los Thundercats, algo así, ¿sí? No sé si se acuerdan. Sí, 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 donde estaban los Urma, ¿sí? Habían una especie de como gatúbelos, como así, leones, exacto. Eran los Urma, ¿sí? Y habían otras especies ahí también, exacto. Sí, los Thundercats, algo así, ¿sí? Que les llamaban. Y era así como mostrándonos, siendo niños, que había algo que se llamaban naves, otros planetas, y que había criaturas o seres en esos planetas con diferentes cuerpos. Y eran como esos mensajes encriptados que nos iban entregando desde niños para poder eh, recordarlo, ¿sí? Y entender que el mensaje siempre estuvo ahí, ¿sí? Ahí estuvo el mensaje, pero no todos lo veían. Para muchos era, ay, qué chévere, mira, ¿sí? Mira esa película o mira esa que E.T., que mi amigo Mac,
no sé si se lo vieron, mi amigo Mac también, ¿sí? Que empezaron a mostrar en televisión, en cine y todo esto, películas que hablaban del tema, así como suavecito, suavecito, iban entregando la información, ¿sí? Pero en ese tiempo lo veían como algo ficticio, ¿sí? Fantasioso, como cuando nos mostraban también series de hadas, de gnomos, ¿sí? Entonces nos lo mostraban como algo de la fantasía, ¿sí? Fantasía. Pero resulta que cuando tú empiezas a despertar tus memorias y empiezas a conectar con ese disco duro, ¿sí? Que es prácticamente tu alma, ¿sí? Ese disco duro donde está concentrada todas las vivencias que tú has tenido, todo el caminar de tu espíritu en la materia y en la no materia. Toda esa información está en ese disco duro del alma, ¿sí? Y es por eso que muchas veces empiezas a tener sueños, empiezas a tener visiones estando despierto, ¿sí? De un momento a otro, ¡frup!, te llega una información así como que te ves de pronto en otra época, te ves de pronto en otro lugar, te ves de pronto haciendo alguna cosa, hablando con alguien, ¿sí? Y ahora se está viendo eso mucho más, ¿no? Antes era algo como muy por allá, lejano, pero literal, sí se estaba moviendo toda esa energía del despertar de nuestras memorias, ¿sí? Por medio de películas, series y cositas, ¿sí? Alf, ¿sí? ¿Se acuerdan de Alf también? Que iban entregando ahí como información, 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 ¿sí? Y la gente pues seguía como que, tan bonito el muñeco, ese personaje, tal cosa, pero no, eh, digamos, no se percataban de trabajar en su interior para reconocer para qué y por qué esa información no la estaban dando, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, es importante que tú empieces a recordar que vivías en esa infancia, desde niño, desde niña, que estaba como actualizando cada día más la información de tu misión aquí en la tierra, la información de todo lo que tú requerías recordar para poder generar un movimiento aquí en la tierra en algún tiempo de tu adultez o de tu adolescencia, porque hay personas que están trabajando en su misión desde niños, siendo muy conscientes, o desde la adolescencia, o desde la adultez. Otros trabajando tal vez no tan conscientes, ¿sí? Pero la energía y la vibración sí estaba muy presente en nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, ¿sí? Desde que nacemos nosotros
ya estamos despertando frecuencias, vibraciones, energía, despertando memorias, ¿sí? Conectando con personas que en algún momento ibas a volver a reencontrarte con ellas al pasar el tiempo. Y es importante, yo se los estoy contando porque es importante que ustedes empiecen a recordar también en su pasado con qué personas tal vez volviste en el futuro a encontrarte y han hecho parte de tu despertar mayor, ¿sí? Cada vez es un despertar mayor, ¿sí? Y eso sucede y está sucediendo y es muy chévere, muy bueno cuando nosotros empezamos a reconocer y a recordar eso. Yo tuve una experiencia en mi adultez, eso fue en el 2014. En el 2014 yo tuve 2012, 2013. En el 2013 fue la cosa. En el 2013, después de que yo tuve la muerte súbita en el 2012, en diciembre, un abracito, Reina, bienvenida. Después de que yo tuve la muerte en el 2012, en diciembre del 2012, la muerte súbita, que tuve una elevación fuertísima de mi energía, recalibré, sé que recalibré frecuencias de quinta dimensión, de séptima, de octava, o sea, fueron tiempos muy bonitos, muy fuertes también, porque era mucho, mucho lo que empecé a recibir, conexión con las naves, muchas, muchas cosas. Y en ese tiempo me llega, digamos, un maestro. Para mí, todas las personas que van llegando a mi vida, hasta mi familia, son maestros, ¿sí? Que hacen parte de mi caminar, sean maestros de densidad o sean maestros de luz, ¿sí? Cada personaje que llega a mi vida, pues me deja una experiencia, un aprendizaje, ya sea para, pues obviamente para avanzar, ya sea para aprender y elevar más mi conocimiento para no volverlo a repetir, ¿sí? O pues lo que haya que aprender con esas conexiones con los maestros que llegan. Pero bueno, en el 2013 me llega un maestro que fue tremendísimo, o sea, lo que yo viví con esa persona, o sea, fue algo, de verdad, le agradezco, porque en parte, miren, las conexiones, ¿sí? Cuando llegan personajes a tu vida, esos personajes traen también una frecuencia que literal, o sea, lo que llega a tu vida es porque tú también lo requieres, ¿sí? Cuando tú conectas con una persona, esa persona trae unas frecuencias y tú tienes las tuyas. Hay cosas que tú requieres frecuencialmente y vibratoriamente, códigos de luz, códigos que activan tus memorias, que tú requieres para elevar más tu nivel. Y entonces llegan personajes a tu vida, llegan maestros a tu vida que generan, al tener ese contacto contigo, una conexión importante que genera un voltaje vibratorio y te ayuda a ti a elevar tu energía más y un conocimiento más amplio. Es como si te activaran, ¿sí?
y al mismo tiempo tú les estás ayudando a ellos también. Por eso para mí, Paola Andrea Om, los encuentros son sagrados, ¿sí? Sagrados. Los encuentros, estoy hablando de la interacción que puedo llegar a tener con las personas, ¿sí? En una conversación, en una sesión, en una salida, en un compartir, lo que sea. O sea, siempre vas a tener esa interacción energética que te va a ayudar también a ti a elevar, y tú les vas a ayudar también a ellos a movilizar energía. Y vas a aprender mucho. Cuando eres consciente, aprendes mucho, ¿sí? Porque te sales, digamos, de la emoción, del juicio y todo eso, para entender que había una razón por la cual tú debías de conocer a esa persona, ¿sí? Entonces, este personaje, que fue un maestro mío en el 2013, fue uno de esos personajes que me enseñó muchísimo, ¿sí? Que me activó y que yo sé que también le activé en él algo importante, ¿sí? Y desperté memorias que, vea, no se imagina, ¿sí? O sea, memorias impresionantes activé. Aprendí a reconocer mucho más la frecuencia de las naves, porque yo ya las venía viendo desde niña, y reconociendo también las vibraciones, ¿sí? Era como un aprendizaje que empecé a tener desde niña, de sentir y comprender cuando la energía con la cual estaba teniendo contacto era una energía densa, o era una energía neutra, o era una energía divina, ¿sí? Y todo eso lo iba viviendo y lo iba aprendiendo a través de, de experiencias a veces tan sencillas y tan, o sea, que uno dice, esa bobada, pero esa bobada era un aprendizaje fuerte, ¿sí? Y con este personaje tuve un tiempo una maestría importante. Sé que él aprendió de mí también, y lo que aprendí de él también se lo agradezco mucho. Conocí muchas cosas y también pude aprender a reconocer y a entender que aquí en la tierra hay diferentes seres, ¿sí? Aquí no solamente es el humano tierra, ¿sí? El humano tierra que son esos seres que han estado aquí en la tierra viviendo en sus diferentes dimensiones y que no han salido de aquí. O sea, que nunca han salido, digamos, a otros planetas, o han tenido vida en otros planetas. Tigre Verde, bienvenido. Bienvenido, qué bueno que estés por aquí. Entonces, están los humanos tierra, están las semillas estelares, ¿sí? Que son encarnaciones de conciencias que han estado en otras dimensiones, en otras galaxias, en otros planetas, ¿sí? En otros universos, y que están aquí ahora también, en una misión, en un llamado, en una misión. Están los seres o encarnaciones divinas
maestros ascendidos, maestros de una dimensionalidad absolutamente grande, y están aquí también encarnados, pero también hay seres que son diferentes, sí, seres pues que en su evolución pues vienen con tareas y misiones dimensionales también aquí en la Tierra, como hadas, elfos, gnomos, vampiros, lobos, ¿sí? Hay muchos seres, ¿sí? Y en el camino me he encontrado con algunos. De hecho, en mis sesiones he tenido esa conexión tan tremenda de reconocer energéticamente una encarnación, por ejemplo, de hadas, ¿sí? De elfos, de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines, de lobos, y etcétera, ¿sí? Y era muy interesante, y es muy interesante porque me acuerdo que desde niña me sucedía mucho eso, ¿sí? Que yo podía de pronto estar con alguna niña, ¿sí? Estaba hablando de siendo niña, ¿sí? De estar de pronto con alguna niña por ahí del colegio, hablando y todo, y de pronto sentir dentro de mí, ¿sí? Como una energía que, que me recorría el cuerpo y me hacía sentir la energía de esa niña, ¿sí? Y me acuerdo que yo a veces decía, ay, no sé por qué esa niña tiene una energía de un lobo, por ejemplo, ¿sí? O tiene una energía de un ángel, ¿sí? Claro, con el tiempo ya ahorita adulta, ya podía entender por qué yo sentía eso. Porque ya mi ser, desde muy niña, estaba escaneando las frecuencias y las encarnaciones que estaban aquí o que están aquí, ¿sí? Entonces, todo esto que les estoy contando es aprendizaje tras aprendizaje, eso como que para mí, cada año tenga este voltaje, mire, tenga esto nuevo, mire, tenga, esto hace parte de este año, de su misión de este año, de suba y haga esto y recuerde esto y active esto y mire esto. Una cosa que yo digo, Dios. Por eso el que diga que esta ascensión, que el despertar de conciencia, eso es facilito. Eso en un abrir y cerrar de ojos. Hay personas que me dicen, el año pasado ya empecé y me desperté y no sé qué. No, nosotros estamos en algo paso tras paso, tío. Exactamente. Paso tras paso. ¿Sí? Hay personas que sí, obviamente, de un momento a otro, su ser, porque las he conocido, personas que me dicen, pa, mira, de un momento a otro sentí que tenía que ir, pero era una cosa dentro de mi corazón, que tenía que ir a conocer, no sé, las pirámides de Egipto, o que tenía que ir a Perú, o que tenía que ir a tal parte de Colombia, o que tenía que ir a tal parte de México, o que tenía que ir a tal parte de tal parte, ¿sí? Y era como una cosa en mi corazón que tenía que ir, que tenía que ir. Y me fui para allá y no sé cuánto.
Uy, Pau, te cuento que después de eso, yo llegué, mejor dicho, como si me hubieran abierto así los ojos y empecé a ver una cantidad de cosas y a recordar muchas cosas. Sí, eso pasa, porque tu alma, tu espíritu te están diciendo hace rato, mira, muévete, hay que ya despertar, hay que, o sea, te lo vienen diciendo hace mucho tiempo, pero tú no escuchabas esa voz interna, ¿sí? Te la pasabas en tu mundo de humano, ¿sí? Pero cuando ya es el tiempo en que tú tienes que mover tu energía, porque es que tu energía es importante. O sea, tú no estás aquí porque, ay, qué chévere que nació y ya. No. Nosotros estamos aquí con misión. Nosotros estamos aquí con el propósito de despertar las frecuencias, vibraciones eh, y traer y bajar todas las memorias divinas, ¿sí? De las cuales nosotros hacemos parte y que se requieren en estos tiempos. Por eso es tan importante que tú te recuerdes. Ese es el trabajo, creo que es la primera parte de las misiones que tenemos. Recordarnos, recordarnos. O sea, no quedarnos en ese mundo, ¿sí? Donde como esos caballos, ¿no? Que les colocan aquí para no ver todo lo que hay que ver, ¿sí? Sino que les colocan desde que nacen esto aquí, lo que le colocan los caballos, no sé cómo se llama, para que no vean a los lados, sino solo al frente. Y esto es lo que hace que la gente esté, solamente vengo a estudiar, a trabajar, a casarme, a tener hijos, a vivir no sé qué, a disfrutar, a viajar, ¿sí? Pero no se percatan de que su vida no es solamente eso, o sea, su llegada aquí a la tierra no solamente es eso. Y obviamente estoy hablando de las conciencias que, que encarnaron aquí con propósito y con misión. También vas a encontrar afuera muchos que están así, porque pues definitivamente son, digamos, para no llegar a los extremos, pero pues la realidad, son cuerpos orgánicos vacíos, contenedores que están caminando por ahí. Personas que no tienen ni alma ni espíritu. O sea, no son personas, son vasos, son cuerpos vacíos, ¿sí? Y los hay. Por eso puedes ver que hay de estos contenedores que pueden causar daño y no les interesa nada porque no tienen emociones, porque no tienen alma, espíritu, no son, no hacen parte de, del orden divino, digamos, ¿sí? Porque no hay, son recipientes de densidad, ¿sí? Pero yo les estoy hablando es a las encarnaciones que están aquí con propósito, que tienen alma y espíritu, que deben de despertar ya, de reconocer su divinidad, que deben ya de retornar a sus memorias
y a recordar quiénes son y para qué están aquí. Es importante eso. Ese es el gran propósito que nosotros tenemos aquí en esta encarnación. Por eso les decía que muchas veces el alma empieza a hacer que tú sientas como, es que tengo que buscar, tengo que hacer algo, es que hay algo más, hay algo más. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Que sienten como que estoy perdiendo el tiempo, hay algo más que debo de hacer, no sé qué es, pero hay algo, ¿sí? A mí me pasaba eso también y sentía literal, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, no sé si ella se acordará, cuando yo le decía, mami, es que siento como si fuera una olla a presión que va a reventar, o sea, como si mi cuerpo no alcanzara a, a todo lo que a todo lo que traigo, es algo grande, grande, le decía yo. Y cuando empecé a hacer mis trabajos, o sea, empecé a mover la energía y las cosas empezaron de verdad y podía entender por qué me sentía como que mi cuerpo era muy chiquito para toda la energía que yo traía o traigo. ¿Sí? Entonces, el alma te empieza a hacer sentir así. Hay algo más. Mira, ve a hacer esto. Mira, habla con esa persona. Mira, quédate a ver este video. Mira esto aquí, mira. ¿Sí? Vas sintiendo ese movimiento, esa atracción que tienes que hacer algo. Entonces hay personas que me han dicho, me fui para la pirámide no sé qué, o me fui para el monte tal cosa, o me fui para la montaña no sé qué. Y cuando bajé de allá, cuando llegué, todo me cambió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos lugares, ¿sí? Son lugares que tienen códigos y frecuencias, vibraciones, portales que tal, tú no ves y tú no te das ni cuenta de lo que son, pero son lugares estratégicos que, que generan que si es el momento tuyo, te actives mucho más rápido. ¿Sí? Por eso les digo que los encuentros sagrados son importantes. Y no solamente estoy hablando de personas, también de lugares. Hay lugares que te reconectan, es como si te encendieran tus cristales. A nosotros estamos hechos de millones y billones de microcristales, billones y billones. Y cada microcristal, como el polvo de estrellas que tanto escuchamos, ¿no? Somos polvo de estrellas, ¿ok? Cada microcristal es una memoria del universo, de la creación, de todo lo que es creado. Todas esas memorias están en ti. Por eso siempre se habla de que el universo está en ti, de que tú tienes el poder, de que tú tienes todo, porque es que las memorias están en nuestro campo. En nuestro campo está la información. Pero ese campo vibracional requiere activarse, requiere despertarse. ¿Sí? Ese campo vibracional requiere despertarse. Y se despiertan por medio de códigos, por medio de frecuencias, por medio de vibraciones, ¿sí? Por eso también escuchen frecuencias, escuchen solfegios, ¿sí? Con quien estés, en eso te convertirás. También han escuchado eso, ¿no? ¿Sí?
con quién te estás rodeando? ¿Con personas negativas? Pues así mismo vas a vibrar. ¿Por qué? Porque esas conexiones, ¿sí? Es lo que va a generar en ti un despertar de tus memorias. Y no todas las memorias, sino todos los despertares van a ser en positivo. ¿Sí? No todos los despertares van a ser en positivo. Por eso, porque es que tú estás aquí, en este plano que es de dualidad. Si tú conectas con un maestro de densidad, vas a empezar a recordar la densidad que hay en ti. Y esa es una maestría tremenda, porque es ahí donde tú vas a decir, yo soy esto, yo soy esta maldad, yo soy, no. Entonces ahí tú vienes y reaccionas y cortas y equilibras esos karmas, ¿sí? Y cierras porque ya reconoces que esa maldad está, que esa maldad existe y que también están en tus memorias, pero que tú vienes aquí es a activar tus memorias divinas, que son las que van a ayudar a elevar las frecuencias, que son los que van a ayudar a elevar el cambio planetario, cósmico, universal, todo esto, ¿sí? Entonces, esa conexión, esas conexiones tienen también un propósito. Te van a despertar memorias y te puedes quedar enganchado. Por eso siempre los abuelos nos decían, me acuerdo mucho cuando estaba niña, mi papá siempre decía mucho eso, ¿sí? Cuidado con quién está, cuidado, tal cosa. Y claro, pues uno como que no, uno decía, pero ¿por qué es que dicen esto, tal cosa? Y uno puede ver jóvenes que se van uniendo, ¿sí? Con personajes que al contrario de sumarles para bien, lo que hacen es restarles para mal, porque generan un despertar en sus memorias, ¿sí? Que los llevan a realizar eh, procesos de densidad, ¿sí? Y ustedes entienden lo que les estoy diciendo. Creo que son sabios en lo que les estoy diciendo. ¿Sí o qué? Claro. Claro, Alex, por eso esta parte del despertar, esta parte de la energía, es que es tan amplia esta información, que de verdad que tenemos que tener una mente y un corazón, especialmente el corazón, muy así abierto para reconocer todas estas energías que se están moviendo, porque no toda la información, no todos los seres que están entregando información son, digamos, maestros elevados, maestros de luz, o sea, maestros divinos, ¿sí? No todos. Yo por lo menos a veces me meto y veo aquí en este canal y en este canal. Y yo digo, wow, o sea, las personas no alcanzan a sentir la vibración de este personaje. No alcanzan a sentir la vibración de este personaje. Y son live, uff, con una cantidad de gente. Y yo digo, uy.
estoy un momentico y me salgo, o sea, no resisto esa energía, porque es mucha densidad y te están hablando de cosas divinas, o sea, te están hablando de cosas y claro, mejor dicho, ¿sí? Pero son encontrones con maestros precisamente para que tú reconozcas esas vibraciones desde tu sabiduría interna, desde esa sabiduría que está conectada con tu divinidad, ¿sí? Dimensionalizada, o sea, de luz, ¿sí? De pureza, de amor, ¿sí? Para que reconozcas la densidad aún en lo que te pueden estar mostrando tanto físicamente como verbalmente y energéticamente. Entonces tú empiezas a madurar ese discernimiento, ¿sí? Ese aprender a escucharte. Porque si tú estás, digamos, con estos personajes, escuchándolos y haciendo lo que ellos dicen y moviendo la energía como ellos la mueven y haciendo sus meditaciones y sus cosas y todo esto, y no disiernes esa energía, es porque pues es la conexión en ese momento y la maestría la debes de vivir ahí hasta que logres salir y ver realmente ese personaje. Y no lo digo desde el juzgamiento, lo digo desde mis propias vivencias. Desde mis propias vivencias, porque en este despertar, en esta hambre de querer conocer más de uno, ¿sí? De conocer más de mí, de conocer y entender más de mí, de entender por qué estoy viendo naves, de entender por qué estoy viviendo esto y esto y esto y esto. Claro, empieza ese proceso de encontrarnos con esos maestros que vienen pues a mostrarnos espejos, a mostrarnos información, a activar información en nosotros, a que aprendamos a reconocernos, porque ellos sí saben quién es uno, ellos sí saben quién es. Ellos no se meten con cualquiera, ellos saben quién es cada persona. Y también saben algo tan precioso que me entregaron hace como, yo no sé, como 10 meses, un año ya, donde me mostraban y me decían, cuando estos maestros de densidad llegan a la vida de una conciencia, digamos, dimensionalizada o divina, ¿sí? Saben que ellos corren un riesgo al querer entrar a ver si caen las personas, porque muchos han caído, a ver si caen en sus garras, porque son garras definitivamente, a ver si caen en sus garras y lo que ellos saben a conciencia es que al intentarlo se genera en nosotros algo importante y es nuestro propio escudo de protección, ¿sí? Y cuando ese escudo de protección como que se activa y no eres consciente de eso, o sea, es algo que está en ti, que hace parte de tu traje, ¿sí? Energético
y que se activa en los momentos donde estás corriendo más peligro energético. Y esa energía se abre como un escudo, ¿sí? Generando que esos personajes se tienen que alejar porque no lo toleran, no lo soportan, o sea, se genera algo y que tú empiezas a ver realmente lo que está pasando, porque era como un velo que había donde tú veías a esos personajes divinos, o sea, tú los veías como que, wow, ¿sí? Es que es un gran maestro, es que es un tal. Y resulta que era un velo que habían colocado en ti y que a pesar de que tu ser internamente sentía que había algo oculto, pero aún así continuabas ahí. Y resulta que antes de que te causaran más daño energético, ese escudo al abrirse y al salir como un campo energético, genera que te actives más, genera que te muevas más. Es algo tan grande y yo se los digo porque yo lo viví. Yo viví ese proceso con dos maestros. Bueno, uno llegó que fue el del 2014, el del 2013 y el otro llegó en el 2016. El primero llegó con un grupito pequeño, el segundo llegó con un grupito más grande, ¿sí? Y fue tremendo, tremendo cuando viví esas experiencias y cuando hace más o menos 10 meses, un año, me mostraron esto que les acabo de decir, del escudo que sale y cómo nos activa más. Y que ellos saben que que ellos corren ese riesgo porque al activarnos más, obviamente, elevamos más nuestra frecuencia, nuestra vibración, y ellos se tienen que retirar porque ellos ya no pueden seguir. Y es una protección impresionante. Y por eso los agradezco, por eso también agradezco mucho a estos maestros que llegaron, porque se atrevieron a hacerlo aún corriendo ese riesgo de que yo recordara más de mí, ¿sí? Porque eso fue lo que sucedió. Empecé a recordar mucho más quién era yo, cuáles eran mis misiones, cuáles eran mis trabajos aquí. Y obviamente cada día voy recordando algo más, algo más, algo más. Pero el tiempo que estuve con ellos, wow, o sea, de verdad que empecé a activarme y a despertar tantas cosas. Y sé que ellos también activaron muchas cosas y, y también se perdieron también de mucho de lo que si hubieran hecho las cosas desde el amor verdadero, se hubiera podido hacer un trabajo bien bonito. Pero como ellos estaban trabajando con su parte en ese tiempo, en su evolución de densidad, pues eso ya es otro cuento, ¿sí? Pero de verdad que, que, que ese caminar del despertar es, wow, es súper amplio, súper amplio, súper amplio y que hay que tener ese sentir, esa pasión, porque es que es una pasión eh, poderse recordar uno, poder entender un poco uno más de lo que uno trae, entender por qué
porque mueves la energía de tal manera, porque puedes ver ciertas situaciones, entender por qué vienes a activar, por qué vienes a hacer procesos de sanación, porque, bueno, entender todo lo que tú eres, ¿sí? Y esto es un recorrido, es un paso a paso, el despertar espiritual. Por eso cuando las personas de un momento a otro tienen un despertar, o sea, que no lo hacen paulatinamente desde niños, así como que empiezan a mover, sino como que de la noche, o sea, de la noche a la mañana se te cambia tu chip, ¿sí? Por eso hay mucha gente que se enloquece, porque es muy fuerte ese cambio de energía, ese recordar, ¿sí? Todo lo que tú traes, lo que eres, todos los mundos, porque a veces recordamos las experiencias que vivimos en las guerras de Orión, por ejemplo, lo que vivimos en otros lugares, aquí mismo en la Tierra, en intratierra, guerras aquí en la Tierra, en superficie, guerras que, que nos llevaron a salvaguardar personas de superficie en intratierra. O sea, yo por lo menos he visto varias cosas de mis procesos, ¿sí? Entonces, es un caminar en el cual tú vas teniendo ese discernimiento energético, vas reconociendo las personas, vas integrando esas energías, ¿sí? Y vas entendiendo que esa maestría es constante. O sea, tú estás aprendiendo constantemente y estás enseñando también constantemente, ¿sí? Es un, es algo tan amplio, tan amplio, tan amplio, tan amplio, que por eso no, esa parte de, también de, como que quédate, no, como que esta es la única verdad, esto es lo único que es, no, esto es de movimiento. Hay momentos en que tú vas a entender ahorita esto y después lo vas a ampliar y ya va a ser una información mucho más grande. Entonces, por ejemplo, aquí estamos muy dados, aquí en la Tierra, pues por el grado de vibración que se tiene, por los procesos y las programaciones que se tienen aquí en la Tierra, como las divisiones, la dualidad, toda esta parte, precisamente se generan esos conflictos constantemente de es que la verdad solamente es la iglesia, ¿sí? No, es que la verdad solamente es la parte estelar, ¿sí? La única verdad son lo que digan los hermanos mayores, ¿sí? La única verdad es lo que digan aquí, la única. Y se los digo porque yo he experimentado de cada cosa, ¿sí? Y yo, wow, entonces, de todo esto que hay, o sea, ¿cuál es la verdad absoluta? Y me mostraban así, me decían, la verdad está en todo está la verdad, porque en la creación está toda la verdad. Y tanto los humanos tierra, tanto los seres espaciales, tanto
las religiones, las filosofías, todo lo que hay aquí en la tierra, en cada área, hay parte de la verdad. Y cuando todo se unifique, cuando dejen las peleas, cuando entiendan que en cada área hay parte de la verdad, es como si saliera un mapa, hagan de cuenta que está esto aquí y está en cada área, ¿no? Que la religión, que la parte estelar, que la teoría, que por aquí, por aquí, por aquí, todo lo que hablan, pues, ¿sí? Y cuando tú ves esto y ves todas las áreas y empiezas a reorganizar en tu discernimiento la verdad de cada y las subes y se unifican, ese es el proceso de ascensión más poderoso que hay. Es algo tan macro que hasta para explicarlo es complicado. O sea, te lo resumí así porque es que no hay palabras para explicar eso tan grande, tan poderoso. Entender que en cada área que nos han mostrado aquí en la tierra hay parte de la verdad que nos corresponde a nosotros discernir. Bonita noche, Josefina, bienvenida. Qué bueno que están por aquí. Qué bueno que están por aquí. Bueno, entonces, ¿sí ven? Esa parte del discernimiento es la que nos va a ayudar también a poder ayudarnos a unificar lo que verdaderamente se debe de unificar. Entender que cada conciencia que está aquí con alma y espíritu hacen parte de todo este proceso ascensional, de todo este proceso de apoyo vibracional, que solo la presencia de las conciencias encarnadas aquí en la tierra, divinas, conciencias con alma y espíritu, conciencias terrestres, conciencias estelares, conciencias divinas con alma y espíritu, sus frecuencias, o nuestras frecuencias más bien, son importantes. La vibración de nosotros es importante. Mover el campo vibratorio con nuestras frecuencias es importante. Reconocer los códigos que traemos son importantes. Recordar esas frecuencias, esos códigos son importantes. Hay códigos que se representan con símbolos, con números, con figuras, con sonidos, pero reconocerlos son importantes. Por ejemplo, en mis sesiones, muchas veces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar algunos códigos, ¿sí? De algunas personas y traen una simbología, ¿sí? Traen una simbología importante, ¿sí? Y haz de cuenta que una llave de esas son llaves, son códigos que abren esa frecuencia en ti para entrar
a tu mundo, a tus universos y que te puedas ver y recordar más, ¿sí? Que te potencialices más, que reconozcas más de ti, de lo que tú eres. Entonces, hay muchas cosas que hacen parte de ti, de tu despertar, de tu ascensión, de recordar realmente quién eres tú y retomar tu soberanía y retomar tu poder, conectar con tu divinidad, con la fuente suprema divina, con madre, con padre, con el espíritu de padre y madre, esa conciencia de donde nosotros venimos, ¿sí? Y nos materializamos. Y reconocer todo esto es sagrado, es importante. Por eso en mi canal tú vas a escuchar de naves porque existe, porque también venimos de las estrellas, también venimos de otros universos y estamos conectando, ¿sí? Somos nosotros mismos en esas naves, en esa conexión, ¿sí? Con nosotros aquí. Pero también está esa parte divina que somos nosotros dimensionalizadamente más elevados, ¿sí? Y es esa conexión con nuestro yo divino, nuestro yo supremo. Esa Paola que está en una dimensión por allá, ¿sí? Vibracionalmente más elevada. Y desde allá, desde esa dimensión que también está dentro de nosotros, empezamos a recibir información para poder movilizarnos aquí y poder apoyar desde aquí y poder activarnos desde aquí, porque no por nada estamos aquí en este planeta. Este planeta es un cristal que es el corazón de este universo y que está en un proceso de ascensión, que está en un proceso de sacudirse de la densidad, de la dualidad, de las programaciones y retornar al origen divino vibracional. Y eso es un proceso, porque energéticamente estamos viviendo una guerra literal, energética y espiritual. Energética y espiritual. Y eso es lo que estamos vibratoriamente trabajando, cada uno desde su lugar, cada uno desde su sabiduría, cada uno desde su despertar, desde su entendimiento en su misión, en la misión que trae, en ese llamado del alma y del espíritu que trae. Y cada uno desde su lugar, armonioso y amoroso, moviendo la energía. Ah, que es que a mí me gusta orar, ore. Ah, es que a mí me gusta meditar y tal, visualice, ore, medite, pero mueva la energía, consciente de esa divinidad que eres tú.
consciente de esa divinidad que eres tú. Y desde tu divinidad, movilizar toneladas de frecuencias para apoyar en todos estos procesos. Tú no te alcanzas a imaginar todo lo que tú, hablando de ti solito, de solamente de ti, cuando oras, cuando meditas, cuando visualizas la tierra más sana, los niños riendo, las mujeres tranquilas, los hombres también amorosos, tranquilos, cuando visualizas el cambio, no te imaginas todo lo que puede causar esa meditación y esa oración. ¿Qué situación se iba a presentar? Pero tu energía movió el campo, movió las partículas, las moléculas y todo. Y eso que iba a ser, que se iba a generar desastroso, bajó la intensidad o no se dio. Así que mueve tu energía. Decreta, visualiza, ora, confía en tu instinto, que ese también es otro proceso que nos falta muchas veces. Porque muchas veces tu ser te está diciendo, salga de la casa y váyase para el parque y siéntese y quédese ahí en silencio. Y de pronto tú dices, pero yo qué hago, qué bobada es esta, qué ridiculez. Entonces, dejas de hacer lo que vienes a hacer por meterle cabeza, por meterle mente. No te permites ser. El corazón te está diciendo, no salgas hoy a esa fiesta. Pero tu cabeza, ay no, pero qué bobada, pero yo porque estoy así, ay no, yo tan amargada, ay no. Y se viste y sale y se va y ¡prum! Por allá tiene su situación. Porque ni siquiera tenemos el discernimiento de escucharnos y de entender que eso que estamos recibiendo, esa intuición, esa sensación, ese pensamiento, porque también llega como un pensamiento de no haga esto, o haga esto, o vaya a visite a tal persona, o vaya, lleve este pedazo de pan, désela a ese pajarito, ¿sí? Cosas que empezamos a recibir y a percibir de nosotros, pero no les hacemos caso. No les hacemos caso. Y se necesita confiar en lo que tú estás percibiendo, sintiendo. A veces nos coge la tarde para ir a algún lugar y, ay, pero sí, que mire, que esto. Pero ese retraso de tiempo, eso que te quedaste dormida 10 minutos más, eso que se te fue el agua y te retrasó 15 minutos, eso que se te regó el desayuno en la ropa, ya te habías vestido y te tocó irte a cambiar. Esas situaciones también son mensajes, comunicación de tu campo, de tu energía, de tus guardianes, de la protección que traes, para que no salgas en ese momento, porque allá si sales en ese momento
va a haber un accidente y pues te están cuidando, ¿sí? Y tú enojado y todo. Y cuando sales y miras, ¿qué pasó ahí? No, hace 15 minutos, vea. Ahí se estrellaron y, pues, mejor dicho, muertos y de todo. 15 minutos de retraso era por eso. Pero no captamos esa información porque no confiamos en los procesos, porque no confiamos en lo que estamos viviendo día a día, ¿sí? Y a veces ni viendo, a veces ni sintiendo así a carne viva. A veces te pueden estar mostrando ahí la nave, miren, ahí está. No, yo no veo nada, ¿sí? Para mí es una nube, porque no sienten ni siquiera las frecuencias, las vibraciones. Pero son procesos evolutivos que están viviendo cada uno en su lugar. Y vas a ir conectando con quienes sí vas a recibir todo ese llamado, toda esa fuerza, ¿sí? Y vas a aprender mucho en el proceso y vas a enseñar mucho también en el proceso. Y te vas a activar mucho, vas a despertar muchas memorias tuyas en el proceso de ascensión y vas a apoyar a muchos también a despertar sus memorias. Y también vas a reconocer y a recordar tus misiones, para qué estás aquí, por qué estás aquí, porque vas a empezar a sentir esa intuición de preguntarte, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Debo de hacer esto? ¿No debo de hacer esto? ¿Por qué siento esto? Pregúntate, pregúntate. Pide y se te dará, toca y se te abrirá. Y se te mostrarán cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Hay partes de la Biblia que tienen un poder. Están ahí encriptados en medio de la cizaña. El trigo y la cizaña están unidos. Y esto está en todo, no solo en la religión. El trigo y la cizaña. Si no sabes qué es, vaya y averigüe. Entre a Google y coloque qué significa el trigo y la cizaña. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es? José, muchas gracias por tu regalo, por mover la energía. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, esa parte del trigo y la cizaña, que es un código, ¿por qué no lo están mostrando, no lo están diciendo? Y no entendemos, ¿sí? No entendemos. Aquí nos lo dicen, en todo está el trigo y la cizaña. Hay que aprender a discernir trigo y cizaña, ¿sí? Entonces, ay Cristina, muchas gracias por esa corona, qué bella. Muchas gracias. Entonces, ¿sí me entienden? Eso hay que empezarlo a trabajar. Pregunta, 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 todo el tiempo pregunta. ¿Por qué creen que los niños, miren la sabiduría de los niños, desde que están bien chiquiticos, desde que empiezan a hablar, empiezan a preguntar? ¿Y qué es eso? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Cómo hace eso? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y no sé qué? ¿Sí? Preguntan, preguntan. Pregunta tú también.
Eres una niña o un niño en el despertar de tu conciencia, en el despertar espiritual, en tu ascensión. Eres un niño, eres una niña. ¿Qué hago yo aquí? Muéstrenme. ¿Para qué estoy aquí? Muéstrame. ¿Cuál es mi misión? Muéstrenme. Que estás en una fiesta. ¿Para qué estoy en esta fiesta? Sabes que tú no vas a ninguna parte si no es con un propósito. Si no es con un propósito, tú no vas a ninguna parte, no te lo permiten. O sea, tu energía y el campo que te está cuidando, ¿sí? No te va a permitir estar en un lugar ni conocer a una persona, porque sí. Estar en un lugar, conocer a una persona, vivir una situación, ¿para qué y por qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué conocí a esta persona? ¿Para qué tal cosa? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy en vivo? ¿Para qué estoy viendo a Paola? ¿Para qué la estoy escuchando? ¿Qué conexión hay entre Paola y yo? Son preguntas que uno debe de hacerse. A mí me llega alguien y yo siempre pregunto, ¿para qué llegó esta persona? ¿Qué tengo que saber de esa persona? Y también me protejo y también digo, muéstrenme las verdaderas intenciones del corazón de esa persona. Esa es como una uf, de mis frases que son tan poderosas. Se las comparto para que el que quiera hacerlo. Espíritus, yo siempre digo así, Espíritu Santo, muéstrame las verdaderas intenciones del corazón de esta persona. Así es, Cristina. La mala hierba la cizaña y el trigo es la semilla. Totalmente. Entonces, pregunta. Ese es otro punto importante. Escucharte, confiar en lo que sientes, preguntar. Pregunta. ¿Para qué esto? ¿Por qué esto? ¿Para qué tal cosa? ¿Por qué conocí a esta persona? Miren, y se los digo literal, permítanme tomar algo. Que a veces me ha sucedido que, bueno, pues hace parte también de los aprendizajes, ¿no? Pero me ha sucedido que hay algo, digamos, llega una persona a mi vida hablando de lo que sea, una amiga, una persona que estoy conociendo, una consultante, un consultante, un seguidor X, ¿sí? Que me presentan a alguien por aquí, por allá, en fin. Siempre uno debe de preguntar, ¿para qué llegó? ¿Por qué llegó? ¿Qué voy a aprender de él? Y la verdad es que a veces me ha pasado que llegan las personas y todo, y yo empiezo pues la relación, la amistad, tal cosa, eh, en mi parte de maestra, mi parte de alumna, y le comparto y me comparte, y ¿sí? Y hay algo en mi corazón como que me va diciendo, cuidado, pero es así porque es una voz muy suave. Tu yo interno te va a hablar con tanta ternura, ¿sí? Con tanta ternura.
que se me pasa. A veces la verdad se me pasa a decir. Porque cuando yo digo, muéstrame las verdaderas intenciones de esta persona, y si no hace parte del amor hacia mi vida, retírenla. Es una orden que doy. Y literal, o sea, yo digo eso y al otro día o al ratico, ¿sí? De verdad que no tarda mucho. El que más ha tardado creo que fue 3 días, ¿sí? Me muestran la situación, me muestran algo se, se muestra, pero materialmente, ya sea que esa persona hace algo, o sea, me dice algo o le dice algo a alguien y esa otra persona viene y me dice, y el caso es que se desenmascara, ¿sí? Se desenmascara. Y es literal, porque a veces, obviamente, como todos, también a veces confío mucho en la gente, ¿sí? Y a veces llegan con una dulzura, entonces, bueno, yo dejo y empiezo a trabajar con las personas y todo esto, y les ayudo y les entrego y hago mis procesos, porque así pues es mi ser. Y cuando ya empiezo yo como que ya el corazón me está diciendo mucho, ojo, cuidado, ojo. Y ahí yo paro y yo digo, bueno, ya pasó mucho tiempo, estoy sintiendo esto hace rato, me voy a escuchar, me creo, ¿sí? Confío y empiezo. Muéstrame, Espíritu Santo, muéstrame las verdaderas intenciones del corazón de esta persona. Muéstrame las verdaderas intenciones del corazón de esta persona. Y si no hace parte del amor para mi vida, aléjala por favor. Miren, y eso empieza a moverse todo y se desenmascaran solitas y solitos. Y luego es tremendo porque obviamente pues se alejan y todo. Y luego con el tiempo están buscando volver, Paola, mira tal cosa. Obviamente ya se desenmascaran, entonces ya entiendo que era un proceso. Era un maestro más de mi historia, de densidad o de algún proceso y ya, ¿sí? Pero nosotros tenemos